Bueno, amigos de Pulso Rival, ¿veis qué recepción, eh? El que tuvo, retuvo. Hoy vamos a hablar de un deporte que no es muy conocido aquí en la región. Podéis pensar en casa que tengo un balón de rugby al uso, un balón de fútbol americano en este caso, pero no vamos a hablar de fútbol americano en sí, vamos a hablar de una modalidad de fútbol americano que se llama flag. Yo tengo que deciros que hasta que no hice este trabajo de inspección de YouTube este fin de semana no tenía mucha idea, pero es un poco similar. De todas formas, para conocer las características de este deporte, tenemos a dos representantes del mundo del flag. Tenemos a Hilario Lantarón, que es entrenador, ¿verdad? Y jugador o no, ¿has jugado alguna vez? ¿Lo has practicado? Sí, llevo mucho tiempo jugando y sobre todo en muchos equipos de Asturias. Claro, tenemos incluso aquí un trofeo que hablaremos después de él. Y tenemos también a Sara Álvarez, que es copresidenta del Oviedo Fénix y jugadora. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la pregunta obligada, después de esta recepción que he hecho de quarterback, ¿es el que recibo o no? El receptor. El receptor. Quiero preguntaros a cualquiera de los dos en qué consiste el flag. Vamos a meternos un poquitín en este deporte, ¿no? ¿Qué es el flag? Pues nada, el flag es un deporte del fútbol americano. Lo único que en vez de llevar casco y coraza, que es el material que se utiliza para jugar a fútbol americano, aquí se sustituye la coraza por los flags, que los atamos a la cintura, y una vez que te quitan uno de los dos flags, simularía como un placaje en el fútbol americano, con lo cual estratégicamente es muy parecido el deporte, claro. Utilizamos el mismo balón, lo que pasa es que es un deporte sin contacto. A mí me gusta lo visual, porque a veces es complicado el explicar este tipo de cosas, entonces como tenemos el material y tenemos también contenido multimedia que nos van a ir poniendo, quiero empezar por el material para que la gente en casa se haga un poco a la idea de esas diferencias con el fútbol americano, con el tackle. Entonces tenemos aquí material que quiero que enseñemos. Si nos puedes hacer el favor, Sara, de enseñarnos el tema de las cuerdas. Sí. Porque esto es un poco lo que diferencia al tackle, ¿no? Exactamente. Este es un cinturón de flag, que nada, es un cinturón normal, nos lo atamos a la cintura, nos lo colocaríamos, que también tiene su técnica. Y bueno, una vez que lo tengamos enganchado, las cintas irían uno a cada lado de la cadera, ¿no? Claro. Entonces, estamos haciendo la jugada y en cualquier momento que alguien nos quite el flag, la jugada se pararía. Exactamente, simularía pues ese placaje en el fútbol americano. Claro. Porque entonces, lo que es el resto de, Hilario, lo que es el resto de la equipación, que hemos tenido más cosas, por ejemplo, veo guantes. Sí, los guantes tanto en el fútbol con contacto como el fútbol flag los suelen utilizar. Sobre todo la gente que ya lleva varios años, porque esto es un material caro, a lo tonto. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, unos guantes así de...? Pues unos básicos, no o sea, 50 euros. sí, alrededor de 50 euros, que no es barato, no son los... Unos básicos. Y duran una temporada. Claro. O sea, no duran más y hay que comprarlos. Luego, aquí en Asturias utilizamos los playeros normales y corrientes porque luego fuera de Asturias sí que jugamos en césped. ¿Vale? Porque nosotros en Asturias fuimos los pioneros en utilizar un campo Lo comentábamos el otro día, es cierto, que aquí, por el tema del clima sobre todo, claro, tienes que adaptar un poco a lo que tenemos, ¿no? Y jugar en exterior sí que se complica un poco la... Claro. ¿Qué más tenemos, Sara, que nos puedas enseñar de material? De flag también tenemos obligatorio el bucal, que es, bueno, en tackle también es obligatorio, pero en flag también, entonces nada. Para golpes y demás. Nos protegería porque sí que aunque sea un deporte sin contacto, pues no deja de haber, bueno, pues puede haber un contacto, puede haber cualquier cosa, entonces no deja de ser algo sí para protegernos. Los guantes, como decía Hilario, también ayuda a coger el balón, pero también te protege un poco de las manos, porque es verdad que a la hora de coger el balón muchas veces, bueno, pues como un baloncesto se te pueden echar los dedos para atrás, eso, entonces también es una forma de proteger la mano. Claro. Sí. Luego lo que es el balón, Hilario, Hay dos tipos de balones, que serían, este es el de cuero, ¿vale? Que se utiliza sobre todo cuando hay lluvia o está húmedo el campo, porque agarra mucho más y se puede utilizar con guantes o sin guantes. Y ese es el de interiores, que es el composite, como plástico. Y este sería sin guantes. No, ese también con guantes, pero sin guantes cuando está lloviendo y no tendríamos este, porque eso es como una pastilla de jabón lloviendo. Vamos a hacer la prueba, porque esto es como todo. Voy a pasarle a cualquiera de los dos el balón, a ver cómo está. Pinchar ahí la cámara, los tenéis, ¿no? Vamos a hacer la prueba, a ver. ¡Uy! Está rápida de reflejos, una jugadora profesional, claro. A ver, ¿cómo estás tú, Hila? A ver, ¿cómo estás tú? ¿Cómo es la técnica? Porque, bueno, quiero decir... A ver, eso hay que decirlo. La técnica de lanzar el balón es entre eso y la jabalina son los lanzamientos perfectos. O sea, que tiene un estudio de... Se puede entrenar durante 15 años de lanzar el balón y nunca aprender a lanzarlo. El gesto es fácil, o sea, el dedo anular
se pondría tocando las cuerdas, no por encima. ¿Sí? No, perdón, ¿Este? ¿Tocando las No, cuerdas? por encima. El corazón, por encima. Este. Este segundo dedo. Estoy un poco disléxico hoy, perdona. Aquí arriba. Ah, vale. Ahí, Aquí. Ahí. exactamente, ahí. Vale. Y O sea, luego- un poco para atrás, un poco por la Sí, parte de y atrás. luego habría que dejar el hueco aquí como lo tienes tú ahora mismo. ¿Sí? Y luego el movimiento sería continuo de aquí, por encima de la cabeza, y acabarías con el movimiento. Hay que Es muy, muy difícil, la muñeca firme y todo Al eso. combinar potencia, puntería, destreza, porque además no tiras de parado, tendrás gente No, sí, sí, alrededor y luego hay demás. que regatear a la gente y cosas de esas antes de lanzar, porque claro, si nos quitan el flag, ahí se acabaría la jugada. Claro. Tenemos más material, chicos. Veo ahí una protección que me suena que es de hombros, ¿no? Sí, es lo que se llama la coraza. Y eso ya, es lo pon- eso ya es fútbol americano. Vale. Un poco la diferencia se usa porque en fútbol americano las galletas son considerables y necesitas Sí. un poco Y luego también la diferencia que hay es que en el fútbol americano hay la modalidad en contacto, hay de 7, o sea, 7 contra 7, 9 contra 9 y 11 contra 11. Y en flag, ahora mismo en España solo hay 5 contra 5. Vale, es importante decir Y el tamaño del campo. que el tamaño... Explícanos un poco eso, que el tamaño del Pues el campo- tamaño del campo de un... ¿Dónde jugáis vosotros, por ejemplo, un partido? En las polideportivos. Polideportivos. Sí, un campo de fútbol sala. La medida es exactamente un campo de fútbol sala. Y luego, si queríamos practicar fútbol americano, pues ya teníamos que pasar a un campo de fútbol 11. Claro. Sara, tú, por ejemplo, ¿cómo descubres este deporte? ¿O cómo te interesas así de repente por...? Pues lo descubro por un amigo de toda la vida que ya lo practicaba fútbol americano con contacto y bueno, pues me animaba a crear el equipo un poco de flag femenino, porque aquí en Asturias pues solo existía una sección femenina de flag que era en Gijón, Sí. en el club Gijón Mariners, porque bueno, es el club que más años lleva aquí en Asturias. Claro. Entonces, bueno, pues era un poco por seguir un poco en la estela de Mariners y fomentar un poco el deporte femenino del flag en Oviedo. Y nada, así nos juntamos 5 amigas y 5 amigas creamos... Formasteis el club. ¿Cómo está ahora a día de hoy el tema de las ligas o demás? ¿O cómo competís aquí en Oviedo? En ligas... Pues muy avanzado. En los últimos 4 años hemos pasado de 2 equipos que había en Asturias, que era uno en Gijón y uno en Oviedo, a una liga de 7 equipos que hay ahora mismo. Claro. En Valencia hay 5 equipos, en Madrid, Cataluña, Andalucía... Barcelona, que está ya pues en las actividades extraescolares en Barcelona. Eso lo hablamos el otro día de récord, Hilario. Me comentabas que en Cataluña está como muy integrado, ¿no?, el tema Sí. del flag en los colegios, ¿no? Como Claro, hacer- los ponen ya como actividad extraescolar. Entonces hay gente que sale con 16 años que sabe jugar al flag, que da gusto. Que nos van un poco a años luz de lo que estamos aquí. Sí, es un poco el objetivo pendiente aquí en Asturias. Así que desde la federación hace mucho esfuerzo por intentar meterse en los colegios, tanto en Gijón como en Oviedo, que son las 2 grandes ciudades, pero bueno, se nos complica un poco el tema, hay más trabas un poco administrativas y ¿De qué federación dependéis? ¿De de fútbol americano. Sí, de Federación del Asturias. Principado de Asturias. Pero de fútbol, dentro de vuestra disciplina de fútbol americano, ¿tenéis lo que es una federación asturiana de fútbol americano o dependéis de algún...? Nosotros, hay dos, que es Sí. la Federación de Fútbol Americano del Principado de Asturias, Sí. FEFAPA, y luego ya la superior, que es FEFA, Federación Claro. Española de Fútbol Americano. Y en lo que es las dos modalidades, ¿hacen algo de discriminación al ser el flag un poco así un deporte que no, se practica tanto con...? Mantenemos El la misma seguro. federación. El seguro, Ah, sí, bueno. que es más barato. ¿Es más barato por...? Porque no hay contacto. Porque no hay contacto, Se tiende a tener menos lesiones, pero bueno. Por eso puede ser un deporte también para el tema de los niños y demás, bueno, pues que se puede integrar bien, ¿no? Dentro de una... Sí, aparte yo siempre lo dije, que el fútbol flag es para mí es pionero antes que el tackle, porque esto es técnica y luego ya el fútbol americano es darse el golpe. O sea, si se aprende a jugar al flag, luego se ponerse un casco y una coraza y darse el golpe. Claro. El tema de los orígenes, Hilario. En Esto- Asturias, sí, en Asturias empezó Gijón Mariners, ¿vale? Se empezó el Daniel Castañón, que es el entrenador actual de Gijón Mariners, allá por hace 15 años o más de 15 años, se juntaron en la playa unos cuantos amigos, empezaron a jugar al fútbol americano como se pudiese, rodeaban un poquitín de conos el campo y empezaron Sí. a jugar. Y a base de que la gente le mira, o sea, el boca al boca, el que le gusta, se empiezan a informar, pues empezaron a montar todos los equipos, vieron que esto iba tiraban para adelante y ahora pues Hay que decir, que lo hablábamos también, que es fácil organizar una pachanga. Es como el que organiza una pachanga de fútbol sala, que necesitas ya 10 personas, que no es lo mismo que si tienes que jugar una en campo y demás, que para juntar a 22 personas es como más complicado, ¿no? Tenemos ahí imágenes, chicos, podemos ir comentando un poco. Vemos ahí que es un equipo de flag. Ahí vemos a... Me suena esa chica que está gritando, que hoy no nos ha podido acompañar, pero creo que es copresidenta, ¿no? Es copresidenta de Sandra, es la otra persona, bueno, las 2 personas que fundamos el grupo, Oviedo Fénix. Desde aquí le mandamos un afectuoso saludo. Tema de las protecciones. Lo que es el casco es el mismo que en el tackle.
No, a ver, esto que estás viendo ahora, bueno, esto no, lo anterior, lo que estamos viendo ahora, eso es fútbol americano, eso hay que diferenciarlo siempre. Vale. Cuando se lleva casco y coraza, es fútbol americano. Y luego, cuando no se lleva casco y fútbol americano, eso se lo llevan los flags, como esto ahora mismo, es lo que se llama el fútbol flag. Son selecciones, ¿no? Esto es la selección española. Son, sí, los entrenamientos de selección ahí en Madrid, que hubo este año el europeo. ¿Tenéis alguna experiencia internacional, el tema de competición, o algún torneo, algún...? Pues sí, a ver, ella estuvo en los tryouts y pasó varias rondas de la selección femenina. Y luego yo llevo ya desde el 2014 jugando con la selección. ¿Con la selección? Con la selección de flag. Asturiana. Española. No, española. Tenemos aquí un internacional y no me había ni enterado. O sea, que llevas 4 años jugando con la selección española absoluta. Sí, sí, sí. Llevo un mundial y 2 europeos. ¿Y cuál es la experiencia, por ejemplo, a nivel de mundial, jugar un mundial de...? Es otro mundo, o sea, eso sí que es otro mundo. Cuéntanos un poco dónde fue y cómo fue la experiencia. Pues mi primero fue el mundial en Pinto, en Italia. Y íbamos como nuevos, como novatos, no teníamos ni idea. O sea, esto es como el que cuenta mi primer mundial allí por los años. No teníamos ni idea, Sí. los tryouts se presentaban, nada, 20 personas. Los tryouts son las pruebas de acceso a la selección. Se hacen unas pruebas Vale, claro, no tenía... y ahí está el entrenador principal de la selección y ve a quién les gusta, a quién no, quién es bueno, quién es no y se va descartando. Claro. Pues nos presentamos 20 personas. Este año nos presentamos casi 55 personas o 60, una burrada así. Sí. Y nada, ese año quedamos mitad de tabla y tal, no sé qué. Entonces vio que la Federación Española, que estábamos a cargo de ellos, vio que eso que tenía ¿Futuro? y potencial y tal, no sé qué. Y entonces sí que invirtió un poco más en entrenamientos, en entrenadores también. Trajimos algún entrenador austriaco y tal, no sé qué. Y bueno, este año quedamos terceros de Europa. A nivel de selecciones, ¿cuál es la sigla más potente un poco en Europa? Los que Austria. más? Austria. Tanto femenino como masculino. ¿Y tiene alguna razón o porque llegó primero? Pues aparte de eso, es que su propia selección es un equipo. O sea, el 85% de la selección es un equipo. Lo forma como si fuera del Madrid, un equipo que solo va... Entonces, ¿Y a nivel internacional? Quiero decir, en América... Estados Unidos y México. Sí, México lo había escuchado, me llamó la atención. Estados Unidos y México. Vemos ahí imágenes. Tema de la actividad física, Sara, es muy duro. Entrenamientos, la competición y demás. No, no es duro. No deja de ser un deporte que tiene sus meses de temporada, con lo cual, bueno, pues físicamente tienes que aguantarlo, evidentemente, y nosotros hacemos una pretemporada, a veces es demasiado corta para muchas de nosotras porque, bueno, empezamos en agosto, en septiembre ya nos empieza la liga, entonces tenemos una pretemporada corta, pero no es físicamente duro, es, bueno, como cualquier otro deporte. Hay que decir que no se vive de ello en absoluto. No. Ni el jugador de la selección española, que lo tenemos aquí a Hilario, incluso tendrás que pagamos. poner dinero. Sí. O sea, me tengo que poner menos, pero sí. Claro. Comentabas incluso el tema del material, que no es fácil el comprarlo, que tampoco hay tiendas aquí en Asturias. Claro, no hay tiendas y todo lo que se encargan son... Pues ahora mismo conocemos 2 tiendas en España. Sí, 2 tiendas en España y de las cuales ellas importan desde Estados Unidos. Entonces también la tasa de ese material también aumenta. El tema de aduanas y demás, claro. Por ejemplo, mira, esta coraza cuesta, yo creo que pagamos unos 180 euros por ella. Cógela, vamos a enseñarla en pantalla para que la vea la gente. Esta sería la parte de adelante y bueno, tiene las protecciones por dentro, aquí a la hora del hombro y bueno, sobre todo la parte de la caja torácica, ¿no? Hay que recordar que esto es para el Fútbol americano. Fútbol americano. Para el fútbol americano. La coraza y luego este casco, que el casco cuesta alrededor de unos, bueno, de 250 euros para arriba, hasta 500. 250 euros, bueno, casi más que el de una moto. Claro, tú date cuenta que Es que tienes una que ir moto, protegido. si es se tiene un superimportante. accidente, ya se tiene que desechar el casco y esto es continuamente en contacto. Claro. Todo el tiempo llevando golpe. Claro. Entonces, sí, hay cascos a lo mejor un poco más baratos, pero de marcas peores, más en categorías más inferiores, que los golpes no son tan importantes. Y hablando de golpes, chicos, me llama la atención el tema del fútbol americano, que no suele haber muchas peleas, o no se suele dar como muchos... Por lo menos en el fútbol que yo lo veo más, siempre hay muchas más piquillas. Ese deporte de hombres que se dice, ¿no? Ese compañerismo, es verdad, existe. Quiero decir, acaba el partido y lo que pasa en el campo se queda en el campo. Sí. La verdad que sí. Sí, es un deporte con una muy buena filosofía, con muy buen fair play y sí, hay muy buen ambiente, hay muchísimo respeto entre jugadores de otros equipos, con los propios árbitros también. Se lucha siempre desde la federación, desde los clubes, porque haya respeto por los árbitros. ¿Se protesta el árbitro como en el fútbol? Lo típico, cada jugada... No, porque lo que diga el árbitro al final
No, es que no va a poder ni quitar. Si hay una falta, no va a poder quitarla nunca. De hecho, por reglamento no podemos ni hablar con los árbitros, solo podrían hablar los entrenadores y los capitanes. Claro, claro. Cualquier otro tipo Metiéndonos de ya en lo que es el tema de la puntuación, chicos, para la gente que esté en casa y que no lo sepa, ¿cómo sería el tema del puntuaje dentro de un partido de flag? Pues tanto en tackle como en flag, un touchdown, que significa marcar entre las 4 pylons, que son naranjas, que se verán por ahí algunas veces, son 6 puntos. Y luego hay la opción de marcar el extra point, que es o 1 punto o 2. En flag se diferencia por la distancia. Sí. Si la zona de anotación es un rectángulo, pues la anotación con 1 punto pues son 5 yardas. Para anotar 2 sería 12 y sería una única jugada. Claro. Si se marca, bien. Si no se marca, pues no hay punto. Y en tackle es lo mismo, los 6 puntos del touchdown. 1 punto si se chuta a palos, que alguna vez se vio, que Sí. el balón le pega una pata y chuta a palos, pues eso sería 1 punto. Y se hace 2, misma distancia, pero una jugada. Y lo mismo, una jugada. Si se completa, bien. Si no se completa, nada. ¿Qué nos podríais decir, chicos, ahora que tenéis esta oportunidad y esta ventanita, ¿no? para hablar a la gente de este deporte? Para los que no lo conozcan o para los que tengan un poco de intención de entrar, ¿qué les podéis decir? ¿En qué es beneficioso? Yo, pues mira, este deporte está bien porque tema de agilidad, se me ocurre, tema de reflejos, ¿no? Un poquitín que se trabaja. Es que se trabajan muchísimas cosas, potencia, velocidad, agilidad. Yo sobre todo, algo que siempre digo con el flag, que me parece súper importante y que diferencia un poco el tackle, es que el flag es un deporte mixto. Es decir, nosotras entrenamos y entrenamos con chicos mira, por ejemplo, este es un campeonato al que fuimos en Madrid y jugamos chicas con chicos, jugó Hilario con nosotras, este es otro de nuestros entrenadores. O sea, ¿qué es mixto? Explícanos un poco el tema de Desde categorías inferiores hasta la absoluta es un deporte mixto. Es decir, en Asturias sí que se creó una liga específica femenina, pero existe la Liga Open y la Liga Open es mixta. Pueden jugar tanto chicas como chicos. Entonces, bueno, hay equipos y muchas veces que nos juntamos y en los entrenamientos hacemos pachangas, muchas veces nos juntamos chicas y chicos. De hecho, me comentaba Hilario que uno de los equipos es solo integrante de chicas. Sí, un equipo femenino que son las Foxes, las Gijón Foxes, pues juegan ahora en la Open. Simplemente son un equipo completo, o sea, todos solo son chicas Sí. y juegan en el Open, que en este caso el Open por mayoría son todos los equipos de chicos. Claro. ¿En un partido alguna vez os habéis cabreado con algún rival? ¿O habéis esta piquilla que dices tú, joder, este no para de cogerme el flag, o no para, es que lo tengo todo el tiempo En encima? todos los equipos hay estas sí. piquillas, pero es... Pero queda en el campo. Es verdad que al ser un deporte minoritario y ser más o menos los mismos equipos siempre, jugamos muchas veces a lo largo del año partidos en común por los diferentes torneos que tenemos, entonces nos encontramos muchísimas veces en el campo y nos conocemos. Entonces, bueno, Claro. solo queda la piquilla del campo. Sí, es que no estamos hablando de Asturias, estamos hablando de España, que es que ahora mismo, aunque no sepamos su nombre, la cara de la jugadora o jugador, tanto en cualquier equipo de flag de España, la conocemos. Si no son nuevos, me refiero, si llevan 2 o 3 años. En Asturias, fijo, o sea, en Asturias conocemos a todo el mundo por su nombre, por su posición y todo eso. ¿Cuántas porque fichas aproximadas puede haber en Asturias? Así un poco por encima. Yo qué sé. de flag. No lo sé, pero igual hay 200. Sí, porque es que ahora se está impartiendo mucho el junior. Luego también estamos con el Oviedo Fénix es un equipo íntegramente femenino. Y este año estamos empezando ya con la captación de chicos para poder tirar por otra rama. Escuché el verano pasado como un torneo en Madrid por unos amigos no sé si fue de fútbol americano o de flag, que fue Tato, un amigo mío y demás. ¿Se hacen torneos o desde la federación se crean o se apoya un poco este deporte y demás? Lo suelen usar las federaciones, se encargan de... Federaciones a cargo de varios equipos, o sea, los dos o tres equipos, o un equipo incluso, se pone en contacto con la federación y les propone un torneo. Claro. Y a partir de ahí se empieza a trabajar y si sale bien, si no sale, pues oye. Tengo aquí apuntado Liga Bifitter, habíamos comentado, además lo tengo aquí en asterisco. Pero eso es fútbol americano, ¿eh? Eso es fútbol americano ya hace 20 o 25 años. Sí. Se empezó el fútbol americano con la Liga Bifitter. Sí, cuéntanos un poquitín eso que hablábamos en Petit La televisaba Televisión Española. Repítelo, Hilario, Televisión Española, la Liga de Fútbol Americano. Sí. Que hoy en día, 2017, casi 18, lo dices y dices tú... o sea, Nadie se acuerda. Nadie se Nadie acuerda. se acuerda. Claro. Llegaron a jugar en Montjuïc, la final, En el Estadio Olímpico de en Montjuïc. el Estado Olímpico Montjuïc. Y hubo un problema con eso, ya te lo he comentado el otro día, que hubo un problema con eso, que claro, invirtieron tanto dinero en los fichajes internacionales que les faltaba cantera. Claro. Entonces, cuando cumplieron una edad, los jugadores, pues no pueden seguir jugando y claro, esos equipos
o se dividieron o si directamente se desaparecieron. Sería como el Madrid de los Galácticos, que a talonario vas fichando jugadores que luego realmente lo que es la cantera no la trabajas. No se trabajó el junior nunca, entonces claro, hubo un momento que hubo un parón de fútbol americano y fútbol flag, pero casi de 9-10 años y se tuvo que volver a empezar. Sin embargo, si hubieran hecho el mix, ¿no? Lo de Zidanes y Pavones, también tirando Sí, si se hubiesen tirado de cantera, juniors y cosas de esas, pues... algún fichaje, sobre todo por el tema de fichajes, yo creo que es por el tema de la relevancia mediática, que si traes a un jugador igual así un poco representativo... Ahora está aquí lo cortaron bastante ahora en las ligas mayores. Solo se puede fichar X número de jugadores, solo se pueden fichar 3 jugadores internacionales. O sea que hay un control ya para que no vuelva a pasar ya. esto, claro. Y nos obligan juniors. Tener un equipo junior. Si no, no podríamos apuntarnos a una liga. O sea, pues Estoy hablando, pero de fútbol americano. O sea, que cada equipo de fútbol americano, aquí en Asturias por lo menos, tiene que tener su equipo junior para trabajar, claro, todo el tema... Para apuntarse a una liga tiene que tener un equipo junior. Claro. Tenía aquí, antes de, ya me van diciendo realización, que nos queda poco tiempo, Hilario, explícanos un poco este trofeo que tengo aquí encima, en qué consiste. Veo la bandera de la selección española, supongo que será de... Es el Campeonato de España, que se celebra, lleva ¿cuántos años? ¿4 o 5 años en Calatayud? 4 años, yo creo que... 4 años en Calatayud, y es el Campeonato de España de fútbol flag, que este año, pues seguramente a ver si ganamos la final que tenemos nosotros ahora, el femenino, entramos en el Campeonato de España. ¿Y es el MVP? Sí, el MVP del torneo. Yo jugaba con Gijón Norteños, y bueno, pues ganamos al final y... Tenemos que decir, porque claro, a veces un jugador MVP, o sea, el mejor jugador del torneo de este deporte, del Campeonato de España, y lo tenemos aquí. Y luego no os quejéis de que no traigo invitados relevantes. Ya por acabar, chicos, y un poco por esta gente que no esté viendo en casa, se me ocurre también estos padres de familia que tengan hijos en edad escolar, ¿qué les podríamos decir para que apuntaran, ¿no? Si tienen esa posibilidad en los colegios, a sus hijos a este deporte? ¿O qué les podríamos decir a esos padres? Pues que pueden contactar con nosotras, porque yo sé que es un deporte nuevo y muy poco conocido, además hay muy poca repercusión a nivel televisivo, de prensa o radio, entonces sí que nos busquen por Facebook, que es Oviedo Fénix Femenino, o por Instagram, @ Oviedo Fénix, y que se pongan en contacto con nosotras y que vengan a probar. Vamos a decir otra vez un poco más despacio para que la gente en casa que nos esté escuchando, ¿cuál es el Instagram y la web? Instagram es @Oviedo Fénix y en Facebook es Oviedo Fénix Femenino, claro. Que en futuro tendremos que cambiar el nombre porque ya vamos teniendo categoría masculina. ¿Y tendríais plazas? Quiero decir, sí. Los chicos o las chicas que se quieran apuntar pasarían una prueba, me supongo, un casting, ¿no? No, todo el mundo empezó de cero, o sea, sí. Simplemente es entrenar, no hacemos... O sea, no hay distinción de nada. Claro. Cualquier tipo de persona, cualquier físico puede saber jugar al... Y además me llama mucho la atención que desde pequeño sea mixto, porque es como que ya integras, ¿no? Que no haces ningún tipo de discriminación y demás, claro. Nosotros que vamos a Calatayud a jugar en la Open, allí están las categorías inferiores, sub 11, 13, 15, sub 17, y los ves jugar y realmente... O sea, presta un montón ver a niños y a niñas jugando juntos en el mismo equipo, claro. Que da igual que seas chico que chica, que eres la que anotas, eres la que lanzas, O sea, es un deporte que realmente te hace sentir bien pues puede ser una idea para otros deportes, también desde la base un poco fomentar esa... Y es un deporte de equipo, eso sí que no hay un Cristiano Ronaldo ni un Messi, o sea, si el center, un jugador, no se la pasa a otro y el otro no lo recibe... Claro. No se va... Como una máquina, ¿no? Si el engranaje falla una pieza, el resto... Se acabó. Sí, porque el flag es un deporte mucho de engaño. Entonces, muchas... De amago, ¿no? Del amago. Sí, exactamente. Entonces, muchas jugadas, el balón va a ir hacia una jugadora, pero las otras tenemos que hacer determinados movimientos para engañar a esa defensa. Entonces, si no lo estoy haciendo, da igual que esa otra jugadora sea muy buena para coger el balón, a lo mejor yo no hice bien mi trabajo de otro lado. Entonces, es súper importante el equipo en conjunto y por eso es tan importante para los críos y por eso les gusta tanto. Yo, por ejemplo, soy profesora y he hecho prácticas de educación física y les he dado a probar el flag y les encanta. Y lo he probado. Gusta mucho. Pues a ver si con este programa conseguimos un poco esa integración, ¿no? De los niños, fomentar un poco esa cantera, sobre todo también porque es un deporte que no tiene mucho riesgo, es un riesgo controlado. Sí. No hay golpes, lesiones como puede ser en un fútbol o en otro deporte. Entonces, en ese sentido, como siempre hacemos aquí en Pulso Rival, fomentar esos deportes minoritarios, en este caso el flag, que no hay muchas fichas en la federación. Esperemos que a partir de este programa crezcan un poco más ese número de fichas. Se nos acaba el tiempo, chicos. Ha sido un verdadero placer teneros en el estudio. Siento ese tiro a traición que te hice, pero te he visto rápida de reflejo, Sara.
Y nada más, Sara, Hilario, muchas gracias por tenernos aquí en el estudio. Gracias Esperamos en un futuro volver a contar con vuestra presencia. Muchas gracias. Y a vosotros en vuestras casas, nada más. Como siempre, un placer agradeceros vuestra confianza. Una noche más aquí en Pulso Rival. Nos vemos el siguiente lunes. Como siempre os digo, ser felices o al menos intentarlo. Adiós.